Bueno, pues empecemos ahora con este nuevo video que tenemos para el día de hoy. Y es el video número 236. Último video del 2022 que voy a publicar. Ya 236 videos para la gloria de Dios en esta serie de Deuteronomio. Hemos comentado ya 18 capítulos. O sea, ya llevamos más de la mitad del libro. Mi sexto libro que he comentado. 16 capítulos más y terminaremos este libro para entrar a Josué. Vemos que se está despidiendo ya Moisés del pueblo. Entonces analizaremos este capítulo 18 desde el verso 15 en adelante y alabamos a Dios por su bendita palabra. Entonces, el 2023, si Dios nos ayuda y nos presta vida, cerraremos Deuteronomio por ahí en enero y arrancaremos con el libro de Josué. Arrancaremos con los libros históricos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Este es un capítulo muy importante porque estamos hablando, que Moisés le está hablando al pueblo de Israel, a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, y ellos tienen que vivir con estas promesas, tienen que vivir con estas esperanzas. Les dice profeta de en medio de ti. Ya les había hablado de los falsos. Ahora les está hablando de que tengan la seguridad de que va a venir uno verdadero. Porque Dios siempre tendrá quien sea su voz en este mundo. Siempre va a haber un intermediario. Ese es el propósito de Dios. De tus hermanos como yo, es decir, Moisés, que se está despidiendo, les está diciendo que Dios va a levantar un israelita, no un hombre de otra parte, para que ni lo esperen, para que tampoco le crean, sino que sepan que de una de las tribus va a levantar Dios un hombre que va a tener el corazón y la visión de Dios para el pueblo y las palabras apegadas a la ley. Te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Ellos entonces debían de estar atentos a las palabras que trajera este profeta, que ellos debían reconocer como un profeta verdadero, porque sus palabras iban a estar sustentadas en la ley. Entonces, a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, vamos a ver el ministerio de muchos profetas que alentaron al pueblo, pero no hubo ninguno como Moisés, ni tampoco como nuestro Señor Jesucristo, que es en quien se iba a cumplir esta promesa que Dios le está dando a Moisés y Moisés al pueblo. Entonces, debían ellos estar atentos. A los profetas fue muy difícil oírlos por el mensaje que ellos tenían. Esas palabras de juicio tan fuertes, tan retadoras, tan confrontantes. Y también cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que fue muy difícil oírlo para la gente o aceptarlo, porque Él hablaba como alguien que tenía autoridad, no hablaba igual que los demás. Entonces, ahora en nuestros tiempos también es difícil escuchar un predicador, un maestro que hable la verdad, porque vivimos en un tiempo en el que nos gusta que nos endulcen el oído, nos digan cosas agradables, románticas, cómicas, pero nada que nos lleve al arrepentimiento y al cambio. Entonces, ese es un profeta verdadero, el que habla las palabras de Dios. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, o sea, Dios por medio de Moisés le recuerda a esta nueva generación que sus padres habían pedido al unísono que no les hablara él ya directo, sino que hubiera un intermediario. Ellos se lo pidieron, ellos tenían que saber por qué Dios les iba a hablar por medio de un profeta. Dice aquí el verso 16. No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. O sea, necesitaban un intermediario, ya que el pueblo sentía que iba a morir si Dios les hablaba directamente. El pueblo lo había pedido porque no querían vivir ese momento de terror cuando Dios les habló desde la nube
Y vemos cuán grande es el amor de Dios, que Él busca la manera de hablarnos, entonces pone a este intermediario para bendecir al pueblo. La nueva generación quizás estaban muy pequeños cuando había pasado, eran niños, adolescentes, pero ahora Moisés les está recordando que es parte de la petición del pueblo. Y a Dios lo vemos pues como un padre que viene buscando la manera de que su hijo crezca. Está viendo los métodos, las formas para que ellos avancen, y es por medio de un intermediario, como nosotros lo tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Dios le tomó bien tomar por intermediarios a los líderes, a los profetas, etc. Pero para nosotros, en nuestro tiempo, nuestro único intermediario es nuestro Señor Jesucristo. No hay quien más ruegue por nosotros. Cuando vemos en nosotros el Antiguo Testamento, vemos que ellos no quisieron que yo les hablara directamente, pero cuando vemos el Nuevo, ahí dice que no hay otro intermediario. Es decir, yo no le tengo que pedir nada a María, no le tengo que pedir nada a un santo, a una imagen, a un ídolo, a nadie, porque el único es Jesucristo. Así dice la Biblia, que no hay intermediarios más que Él. Él es el que ruega por nosotros. Pero yo no le voy a decir a alguien, oye, fulana, ruega por mí con Jesús para que Jesús... No. Entonces, es Dios en su manifestación humana, Él como individuo que vino a darnos el ejemplo y que entiende nuestra vida, por decirlo así, es la manera en la que nos justifica para que nosotros podamos entonces tener una entrada con Dios. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, le dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, miren, cuando le dice profeta como tú, quiero yo dar algunas similitudes entre Moisés y Jesucristo, el cual vendría unos 1400 años después. Acuérdense que Moisés está en el siglo XIV, se desarrolla la historia de su vida, siglo XIV antes de Cristo. Entonces, pero hay muchas similitudes cuando dice, va a venir alguien como yo, le estaba profetizando. Miren, por ejemplo, Moisés rechazó el reino de Egipto. Él podía vivir con Faraón, él podía estar ahí cómodamente, pero él lo rechazó para sufrir con el pueblo. Jesucristo rechazó la gloria del mundo cuando el enemigo le dijo, si postrado me adoras, te haré todo esto. Los dos rechazaron el placer mundano y terrenal. Y esto nos da un gran ejemplo del rechazo o la negativa que nosotros tenemos que tener, porque a veces no queremos negarnos a nosotros mismos o a lo que no le gusta a Dios, sabiendo que ellos se negaron. Entonces es el ejemplo. Moisés emancipó a Israel de Egipto. Jesucristo emancipó al mundo de sus pecados. O sea, esa libertad que estos vinieron a traer, unos libertadores. Moisés fue el mediador del pacto de la ley cuando Dios se la dio en el Sinaí, en aquellas tablas, los mandamientos. Bueno, Jesucristo también cumplió la ley y es el mediador del nuevo pacto por medio de la gracia. Moisés los elevó del mundo espiritual contra la idolatría. Moisés llegó y cortó de tajo. Solo hay un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Yod-He-Vav-He. No adoren los demás ídolos, ni de Egipto, ni de Canaán, ni de los pueblos por donde vamos pasando. Entonces Jesucristo también vino y elevó ese sistema donde el mundo dejaría de ser los israelitas su Dios nacional. Vino y lo elevó para que fuera un Dios mundial, rompiendo las barreras, dándole entrada a los gentiles, ¿no? Entonces Moisés fue un legislador, Jesús hablaba con autoridad. O sea, son similitudes que podemos encontrar cuando analizamos la palabra, y que Moisés dijo que iba a levantar un profeta como él. Por ejemplo, Moisés era poderoso en palabra y obras, y Jesús hablaba también y hacía cosas que nadie hizo. Moisés fue fiel en toda su casa. Jesús fue perfecto. Moisés tuvo celo por la casa de Jehová. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando hicieron un ídolo de el becerro de oro? Bueno, Jesús también, cuando empezaron a hacer negocios en la casa de su padre, también tuvo celo por la casa de su padre. Son similitudes al decir Moisés, les va a levantar un profeta como yo. Moisés, dice la Biblia, que fue el hombre más manso sobre la tierra. Jesús fue manso y humilde de corazón. Moisés desde niño fue perseguido, nació en un tiempo difícil, y Jesús también, de hecho por eso nació en Belén. Moisés luchó contra los hechiceros y Jesús luchó contra
el diablo en el desierto. Moisés mandó 2 espías a la tierra de Canaán, aquellos que 10, ¿se acuerdan ustedes? Tendrán a la memoria que 10 desanimaron al pueblo. Bueno, Jesús 12 discípulos mandó. Moisés los alimentó con ese maná milagroso en el desierto que Dios le dio, y Jesús aumentaba el alimento milagrosamente. Entonces, Moisés, ¿por qué no entró a Canaán? Porque murió por los pecados del pueblo cuando golpeó aquella peña. Entonces, se puede manejar como que murió por los pecados del pueblo, y Jesús también murió por nuestros pecados. Del cuerpo de Moisés no se supo dónde fue enterrado. El de Jesús se supo dónde fue enterrado, pero nunca se supo dónde está el cuerpo, porque él había resucitado. Entonces, en el libro de Apocalipsis hay los 2 cánticos, el de Moisés y el del Cordero. Entonces, estas similitudes vemos cómo la palabra fielmente se cumplió cuando Moisés les dijo: profeta como yo les levantará. ¿De qué pueblo era Jesús? Pues del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, vemos que ya se tenía profetizado que el Mesías llegaría a su tiempo, y cómo ya esta promesa se iba a pasar de generación en generación, y iban a esperar a este profeta divino, ¿no? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Cuidado con esto aquí. El que diga: yo no quiero nada de Dios, no me interesa lo que dice la Biblia, no me interesa lo que diga el Señor, entonces dice: cuidado, porque yo le voy a pedir cuentas. Entonces, tú que estás viendo este video, compárteselo a alguien, es tu decisión. Quizás tú dices: no me interesa, no quiero saber nada bueno, pero aquí está claro que en el versículo 19 del capítulo 18, Dios dice que nos va a pedir cuentas. De los que oímos y no obedecimos, y de los que no quisimos ni oír. Qué cosa tan tremenda, tan terrible, que está en nuestra voluntad, en nuestra decisión obedecer a Dios, pero muchos no van a querer hacer esto. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios ajenos, el tal profeta morirá. Es decir, todo el que usurpara el cargo de profeta lo iba a pagar caro, ya que era engañar al pueblo o atinarle. Cuidado con los que ministramos, cuidado con los que predicamos, damos clases, cuidado con ese Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me enseñó. Cuidado, porque muchas veces solamente lo usamos para vernos interesantes, para vernos profundos, para vernos espirituales. Muchos: no, que Dios es esto, y solo es buscar atinarle. Tenemos que tener cuidado, porque eso ya es como un tipo de idolatría en el que ya Dios no es nuestro Dios. Entonces hay que tener cuidado en este tiempo de ligerezas, que ya resulta que todo Dios nos habla, ¿no? Verso 21, y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, porque es mentiroso, porque no lo respalda nadie. Entonces, si es un hombre que va declarando: yo declaro y yo decreto, y ves que no es cierto, entonces pues no hay que tener cuidado de él, porque sus palabras no tienen peso, no tienen nada, ¿no? Entonces, a veces buscamos nosotros muchos elementos y medios para justificar. Hace tiempo en Tijuana, no sé si alguien se dio cuenta, empezaron a ver muchos letreros de el fin del mundo. ¿Cuándo iba a ser el fin del mundo? Y tenía día, fecha y mes y casi hora. Y no pasó nada. El hombre que pagó todos esos anuncios publicitarios ya después ni se supo nada de él, porque es mentira. Piensan que con una calculadora, piensan que con su raciocinio van a lograr entender los tiempos de Dios, y eso no va a ser así. Entonces, y hay que tener cuidado. Todos los movimientos también religiosos que empezaron a base de mentiras, a base de profetas falsos, necesitan entonces buscar al verdadero Dios. Entonces, este video es para que tú analices cómo está tu vida, cómo está tu disponibilidad de servir a Dios, de escuchar su palabra, para que entonces sigamos esperando. Para ellos esta profecía se cumplió cuando llegó Jesucristo, y para nosotros también se cumplirá cuando vuelva por su iglesia, y entonces estemos todos con él para siempre. Que tengas un bendecido año 2023, y espero en Dios que sigas
viendo estos videos para que sean de bendición para tu vida. Seguimos con la serie de Deuteronomio 2023. Dios te bendiga grandemente. Amén.